Muy buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un repaso más de la escuela sabática a través del Ministerio El Fuerte Pregón. Tenemos el agrado y la oportunidad que el Señor nos concede de poder abrir la palabra de nuestro Señor junto con ustedes y así poder ser instruidos por Él. Y nuevamente, como todos los días, invitarles a que compartan con sus familiares, amigos, con otras personas del ministerio, la página del Ministerio del Fuerte Pregón, y tanto en YouTube como en Facebook nos pueden encontrar como Ministerio del Fuerte Pregón. Seguimos eh, analizando la escuela sabática y notando lo importante de tener un estudio sistemático de la palabra del Señor cada día, sobre todo que podamos cada uno de nosotros estudiar la palabra del Señor por nosotros mismos, orar al Señor, tener una relación personal con nuestro querido y amante Salvador, para así poder conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Nuevamente, bienvenidos, que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a empezar con una palabra de oración para poder tener el estudio de la escuela sabática para hoy. Padre Santo y bendito Señor, alabado sea su santo y bendito nombre. Gracias por permitirnos nuevamente poder estar todos juntos a través de este medio de comunicación, Señor, que usted ha provisto para compartir su palabra con las demás personas, donde quiera que ellos nos vean y escuchen. Le rogamos la dirección y la bendición de su Santo Espíritu al abrir su palabra, Señor, que Él sea nuestro Maestro y nos instruya y nos dé un conocimiento más claro de su palabra, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a dar inicio a la escuela sabática para hoy. Y quiero que puedan buscar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, los versos 35 al 34. Volveremos a ese pasaje en un momento. Y me gustaría compartir con ustedes lo que dice la porción del Espíritu y Profecía para esta semana. Se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 152. El Maestro vino a nuestro mundo no solamente para expiar el pecado, sino para ser un maestro tanto por precepto como por ejemplo. Vino para mostrar al hombre cómo guardar la ley en la humanidad, de manera que no tuviera excusa por seguir su propio juicio defectuoso. Vemos la obediencia de Cristo y su vida sin pecado. Su obediencia de toda la vida es un reproche para la humanidad desobediente. La obediencia de Cristo no ha de ser puesta a un lado como si fuera algo completamente diferente de la obediencia que Él requiere de nosotros individualmente. Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad obedezca las leyes de Dios. No tenemos, hermanos, ninguna excusa por nosotros no obedecer la ley de nuestro Padre Celestial. Somos pecadores, indignos, sin fuerzas para hacerlo, pero la fuerza, gracias a Dios, que no proviene, no es de nosotros, sino de nuestro querido y amante Salvador Cristo Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos va a ayudar a vencer cada día el pecado en nuestra vida, a vencer las tentaciones del enemigo y a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Agarrémonos de su mano siempre y confiemos en Él, y Él nos dará la victoria, como lo dice su palabra. Si permanecemos en Él, Él no nos va a dejar chasqueados, mis queridos hermanos. Así que hagamos de nuestro Señor nuestro refugio. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Así también vosotros si no permanecéis en mí. Queridos hermanos,
Tenemos todo el cielo a nuestra disposición. Si nosotros anhelamos vivir conforme a la voluntad del Señor, el Señor está dispuesto a darnos la victoria a través de los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a compartir lo que dice el libro de Marcos 25, capítulo 5, los versos 25 al 34. Me gustaría formular esta interrogante. ¿De qué modo la curación de la mujer enferma que tocó el borde del manto de Jesús demostró lo que es una fe viva? El pasaje bíblico de Marcos 5, 25 al 34 nos dice de la siguiente manera. Y una mujer que padecía de flujo de sangre por ya 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y enseguida Jesús, sabiendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi manto? ¿Quién ha tocado mi manto? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de este azote. Notamos, mis queridos hermanos, la experiencia de la mujer que estaba padeciendo de esta enfermedad, de este azote, como dice la palabra del Señor, por ya 12 años. Y la pregunta nos decía de qué modo la curación de la mujer enferma que tocó el borde del manto de Jesús demostró lo que es una fe viva. Amados hermanos, podemos pasar toda nuestra vida en la iglesia, toda nuestra vida llamándonos cristianos, pero si no tenemos una fe que obre, una fe inconmovible, un conocimiento, un asentamiento, como dice la sierva del Señor, en la verdad, tanto intelectualmente y espiritualmente, no va a suceder ningún cambio en nuestra vida. Podremos hablar muy bonito, podremos dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, pero nada de eso tiene valor si nosotros no tenemos una fe viva en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La fe es una fe, tiene que ser una fe que obre, una fe que no dude jamás. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor y cómo esta señora, esta mujer, es un ejemplo de lo que es una fe viva. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital. Amados, hago un paréntesis aquí para llamar la atención a cada uno de ustedes. Podremos tal vez, como dije, estar toda nuestra vida en la iglesia, decirnos cristianos y no sentir la manifestación del poder vital de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que la acepta simplemente como Salvador del mundo,
no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es solamente, mi querido hermano y amigo, un conocimiento de la verdad lo que nos va a llevar a, a una experiencia de fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Si no practicamos la verdad en nuestra vida, si no solamente eh, pronunciamos y decimos creer en Dios sin creer en nuestro Señor Jesús, todo el mundo dice creer en Dios. Todo el mundo, cuando usted pregunta, dice yo creo en Dios, yo soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿le obedecemos? La pregunta es, ese creer en el Señor es, es a tal punto en nuestra vida que nos lleva a orar, a confiar en lo que Él dice, sin dudar ni una sola palabra de lo que Él me ha dicho. Es confiar tanto en Él que cuando Él me diga en su palabra tal o cual cosa, yo obedezco porque sé que en Él puedo confiar, porque Él no me va a engañar. Miren lo que sigue diciendo aquí la sierva del Señor. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual en la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Todo el mundo lo hace. Pero la diferencia es que nosotros debemos creer en Él y creerle a Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal. Muchas veces, amados hermanos y amigos, queremos tomar de la experiencia de otra persona, porque mi padre o mi madre fueron o son religiosos y queremos tomar de esa experiencia, hacerla y pensar que podemos agarrarla para nosotros. Y no tenemos una experiencia, un conocimiento de nuestro Señor Cristo Jesús personalmente cada uno de nosotros. En aquel tiempo, cuando se viene por delante, mis queridos hermanos, cuando eh, nuestra fe sea aprobada, si no tenemos un conocimiento de nuestro querido Salvador, si no lo conocemos a Él, si no sabemos por nosotros mismos de que Él está a nuestro lado siempre, no solamente saberlo, sino tener experiencias y saber que es ciertamente así, como lo dice Él, no vamos a poder pasar por esa prueba. Ahora tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor Jesús. Ahora tenemos que aprender a vivir conforme a su santa y divina voluntad. Ahora tenemos que aprender a escuchar su voz y saber cuando Él nos habla. Saber cuándo es su voz la que nosotros estamos escuchando. Diferenciarla, porque muchas voces se están levantando por aquí o por allá. Pero tenemos que estudiar la palabra del Señor para poder tener un conocimiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Termino diciendo lo que dice aquí la sierva del Señor. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posición de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. Es lo que muchos dicen. La fe es una opinión. Pero no es así. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. La fe, mis queridos hermanos, el Señor Jesús dijo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían hacer muchas cosas para honra y gloria de mi Padre Celestial, pero no la tenemos, mis queridos hermanos. ¿Por qué no la tenemos? Porque tenemos nuestros ojos enfocados en cualquier otra parte menos
en la palabra del Señor y no la estudiamos. Nuestros oídos escuchamos con Él muchas cosas menos la palabra del Señor. Tenemos que venir a la Biblia, tenemos que venir a la palabra del Señor cada día, escudriñarla por nosotros mismos, mis queridos hermanos. De otra manera, no vamos nosotros a tener un conocimiento del Señor a través de su palabra. No vamos a saber que nuestro Padre Celestial es misericordioso, amoroso. No vamos a saber, no vamos a tener un conocimiento de las hermosas promesas que el Señor nos hace cada uno de nosotros a través de su palabra. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido venir nuevamente a este planeta Tierra a buscar a sus hijos. Aquellos que hayan puesto su fe y su confianza en Él y lo hayan recibido como su Salvador personal. Debemos prepararnos y preparar a otros. El tiempo es muy corto, los días son malos y tenemos que aprovechar toda oportunidad que el Señor nos permita para poder expandir el conocimiento de su palabra por todas partes donde nosotros, el Señor nos permita llegar. Me gustaría que podamos orar nuevamente para agradecer al Señor por el estudio de su palabra en esta hora. Padre Santo y bendito Señor, nuevamente le agradecemos por su palabra, Señor. Le rogamos que nos ayude a cada día a tener un conocimiento personal de usted, Señor. Tener relación tan íntima con usted, Padre Santo, que nuestra fe aumente. Que el conocimiento de su palabra, de su verdad, nos lleve a obrar, a obedecerle por fe, Señor. Sabiendo de que todo lo que usted nos dice es para nuestro bien. Guíenos, Padre Santo, ayúdenos. Venga a nuestras vidas, Señor. Que su Santo Espíritu nos transforme por completo. En esta hora rendimos nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos, lo ponemos a sus pies, Señor. Para que usted, Padre Santo, nos haga nuevas criaturas conforme a su corazón. Gracias, amado Señor. Le rogamos una bendición nuevamente por cada hermano y amigo que nos ve y escucha en esta hora. Lo hacemos no por méritos propios, pero por los méritos de nuestro querido y amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por su compañía y que el Señor me los bendiga mucho en este día. Recuerden que tenemos que perseverar siempre. Tenemos que cada día conocer más a nuestro Salvador para que nuestra fe se pueda aumentar. Y cuando Él, a través de su palabra, nos hable a nuestros corazones, creámosle y obedezcamos. Que el Señor nos bendiga siempre. Nos reencontraremos, el día de mañana para nuevamente abrir la palabra del Señor juntos. Que el Señor me los guarde mucho.